Bueno, muy buenas tardes para todos. En nombre del Consejo Directivo del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay, les damos la bienvenida a esta charla técnica. Una vez más, debemos de agradecer al doctor Rodolfo Saldain, quien en esta oportunidad nos va a brindar, digamos, un poquito de información referente a los efectos esperados y cómo se logran con la nueva reforma de la seguridad social. Realmente es un placer tener al doctor Saldain, siempre con su muy buena disposición. Una vez que se aprobó la ley, lo convocamos para esta instancia e inmediatamente nos dijo que sí. Y bueno, realmente es un placer tenerlo nuevamente en el colegio. Antes de comenzar con la exposición, hará uso de la palabra el contador Jorge Vizca, secretario del Consejo Directivo del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos, los que están aquí presentes en la sala y los que nos acompañan a través del Zoom. Bueno, Walter ya me ganó de mano en el agradecerle al doctor Saldain. Siempre que lo hemos llamado ha mostrado buena disposición y obviamente la aprobación de la ley genera una serie de inquietudes y una serie de efectos que nos parecía importante compartir con nuestros afiliados, tanto dependientes como independientes. La ley tiene determinados efectos que van a tener su impacto y obviamente más allá de lo que nos afecta a nosotros como empleados, en el caso de los dependientes, también afecta a las empresas con las cuales trabajamos y es importante estar actualizados. Entonces, no voy a extenderme más, voy a darle la palabra al doctor Saldain, que es el que sabe y bueno, y el que nos va a explicar cuáles son los efectos de esta ley. Gracias, Rodolfo, todo tuyo. Bueno, muy bien. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar de nuevo acá. Esperemos poder dar respuestas a algunas de las interrogantes que están planteadas. Básicamente voy a hacer una presentación que tiene las siguientes partes. Primero, un poco cuáles son los resultados esperados de la reforma a nivel macro. Después vamos a ver algunos aspectos más de detalle de cómo se logran esos, a través de qué instrumentos se esperan lograr esos resultados. Y finalmente, algunas referencias más específicas que tienen que ver con el ejercicio de la profesión, que obviamente el ejercicio de la profesión de los contadores no es igual que la de los abogados, pero en esto transitamos por territorios que son por lo menos primos hermanos, ¿verdad? Bien, Ley 20.130 del 2 de mayo del 2023. Ahí apareció. Ahí apareció. Ese es el nombre y apellido de esta ley, que fue producto de un proceso muy extenso que tuvo dos grandes etapas. Una etapa que fue la de la Comisión de Expertos de Seguridad Social, que se creó con la LUC, que trabajó durante un año y que presentó dos documentos centrales que están disponibles en la página web de la Comisión para quien tenga interés. Un informe de diagnóstico, que sigue siendo un documento bien interesante, y un informe de recomendaciones que diría que básicamente a esta altura ha perdido, digamos, actualidad porque ya tenemos un proyecto de ley. Un proceso sumamente intenso, de 52 semanas, pero que, como ustedes pueden ver allí, hubo decenas y decenas de reuniones, de jornadas completas, fines de semana de preparación y lectura de documentos. Probablemente subestimamos el diseño del trabajo que nos propusimos en esa comisión, pero bueno, creo que valió la pena. Después vinieron un conjunto de instancias posteriores de negociación política, sobre lo cual no voy a abundar porque... ¿Podemos confirmar si la gente de Zoom está viendo la presentación? Lo estamos viendo. Mientras solucionamos ese inconveniente, me gustaría detenerme brevemente en cómo fue el proceso de la comisión, ¿verdad? Que si bien esta presentación queda y el colegio la podrá repartir, es decir, tuvimos 51 sesiones en 52 semanas de la comisión y 75 en subgrupos. Es decir, tuvimos una enorme suerte, entre comillas, con la pandemia, que nos permitió hacer eventos de perfil académico con suecos, canadienses, españoles, que de otra manera
decir, probablemente hubiera requerido muchísimo más infraestructura y recursos. Tuvimos 4 eventos con la agencia sueca, tuvimos eventos con la agencia canadiense, con académicos españoles, con la OCDE, y realmente fue, a mí me gusta decirlo un poco de esta manera, aprendimos muchísimo. Es decir, en verdad estábamos allí como comisión de expertos, pero aprendimos muchísimo en ese proceso. Y no solo aprendimos de colegas, aprendimos también de las decenas de audiencias que dimos. Tuvimos unas 80 audiencias aproximadamente, y muchas de las cosas de esas audiencias están recogidas en el proyecto. Ahora ya en la ley. Otras no, pero por ejemplo, tuvimos una audiencia que fue muy removedora para todos nosotros con la Asociación de Padres Down y con la Asociación de Padres de Niños del Espectro Autista. Y allí hay algunos cambios que obviamente no le cambian la vida a nadie, probablemente, o de menor impacto, pero aparece, por ejemplo, que aparte del adicional para hijos, para un año por hijo para la mujer, se agregan, en el caso de hijos con discapacidad severa, 2 años, que pueden ser hasta 3. Eso nació de la reunión con los padres vinculados al espectro autista, ¿verdad? Después hay también algunos detalles, por ejemplo, ustedes saben que los jóvenes con síndrome de Down tienen una esperanza de vida bien diferente y un proceso de envejecimiento muy rápido. Hoy ya hay varios cientos que están en el mundo laboral. Entonces, finalmente se terminó consagrando un beneficio nuevo, que es la posibilidad de que hay algunos, la gran mayoría, que pueden calificar para la pensión no contributiva por discapacidad que paga el BPS. Pero además se pone en valor los años que hubieran aportado. Y si tuvieran 15 años de trabajo, que ya hay algunos que los tienen, a partir de los 45, si dejan de trabajar, pasan a tener una especie de jubilación. Es minoritario, es un grupo muy pequeño, pero diría que de no haberse dado esa oportunidad, un proceso abierto a recibir aportes, probablemente no hubiera estado incorporado. Eso que son detalles, ¿verdad? Si se quiere, que no hacen al fondo del tema. Después hay una acumulación académica como no hubo nunca antes en ninguno de estos procesos. Debe haber habido por lo menos una veintena de estudios cargados a todos los centros privados, un rol muy importante de la universidad, que no tanto en estudios, pero nos ayudó en un tema que desveló a los actuarios del BPS y a los economistas del Banco Central, que era por primera vez proyectar el sistema en un contexto de población decreciente. Eso no había ocurrido nunca. ¿Qué va a pasar con la masa salarial en un contexto de población decreciente? Así como los contadores hacen curanderismo jurídico, los abogados hacemos curanderismo económico, ¿verdad? Y parece que uno de los hechos estilizados de Kaldor en la teoría económica es que la masa salarial sigue su participación en el producto. Pero si eso es así, y tenemos una PEA que cae, y que cae fuerte, tendremos un enorme incremento del salario real en las próximas décadas. Uruguay se transformará en un lugar súper atractivo para recibir migración. Bueno, no lo sabemos. Lo cierto es que allí los técnicos de la universidad, un apoyo bien importante de Rodrigo Arim, permitió, bueno, que entre el área económica del Ministerio del Banco Central, el área actuarial del BPS, llegar a una formulación. Ahora se ve, sí. Bueno, entonces retomamos el hilo de la presentación. Y Que igual no me desagradó hablar de esto, ¿no? Bien. Bien. Todo lo que fue la negociación posterior, política, todo eso, la leche y el agua, lo voy a pasar por alto y vamos a ver en verdad si vamos a poder hacer manteca o no. ¿No? Vas a tener que, ahora está
comandando, Walter, así que... Bueno, cuando tú veas que cambio, Walter, Sí. yo cambio. Si tú lo ves acá, Perfecto. ¿está? Tú cambia conmigo y vamos a ir medio rápido. ¿Ah? En este gráfico y cuadro están 3 momentos que permiten apreciar los resultados esperados. Esto es el consolidado del sector estatal. Entonces, BPS más militar más policial. Hacia el primero que ven, proyecto original de octubre, es lo que envió como proyecto el Poder Ejecutivo, y el otro, en el otro extremo, es el que finalmente se aprobó. En rojo, si no hacemos nada, si nos quedamos como estamos. Vamos camino a crecimiento muy fuerte, ¿verdad?, del nivel de gasto, y en azul es el resultado de la reforma esperado. Como ustedes ven, en los 3 momentos, es relativamente similar. Alguien me decía, pero no se nota mucho la diferencia. Es que no se nota mucho la diferencia porque no hay tanta diferencia. En este otro lo vemos a nivel de déficit, del resultado. Es decir, en rojo, la línea de más abajo, resultado que tiende a 5 puntos y pico del PIB, y se esperaba estabilizarlo en el eje de 2. Bueno, va a quedar en el eje de 2.3, 2.2, va a depender de infinidad de cosas. ¿Valía la pena las transacciones, las negociaciones para llegar a este resultado? Sin duda valía la pena. Creo que ese es un elemento bien importante para tenerlo presente como país. Un tema en el que nosotros no hemos marcado mucho, porque no es el objetivo, es cómo impacta esto en uno de los ejes centrales de la reforma, que eso es caja militar. Es decir, en caja militar hubo una reforma en el año 2018, que allí está presentada en rojo. Si no hacíamos nada, caja militar contenía, con la reforma del 2018, en el eje de 0,8 o 0,9 del PIB, aproximadamente se estabilizaba el gasto en el largo plazo. Con esta reforma, 0,3, 0,4. Es un cambio realmente muy importante. Muy importante porque eso tiene el otro correlato en el otro gráfico, que es cómo impacta eso a nivel de resultados, ¿verdad? ¿Cuál es el déficit que va a estar teniendo esta entidad que, si bien no domina el sistema, ni ahí obviamente es minoritaria, a nivel del imaginario es fundamental que fuera parte de este proceso. Nosotros no nos hemos detenido en este efecto, porque en verdad es un efecto en el conjunto. ¿Por qué acá el cambio es más grande? Bueno, porque arrancan de un lugar de beneficio mucho más grande. Pensemos que la mitad de los efectivos militares liquida sus jubilaciones va a ser el último sueldo, o más del último sueldo. Y con 30 años llegan al 100%. Y están las comparativas, que es un conjunto de leyes que aprobaron todos los gobiernos, por las cuales, si hay un determinado grado militar, pensemos en cualquiera que gana 100, el otro que se jubile no puede ganar menos de 100. Entonces, y eso fueron aprobados por todos los gobiernos después de la democracia. Esto no es necesariamente un resultado de la dictadura. Sí, de alguna manera, hay un resultado en estos números que tiene que ver con que se contrajo el número de efectivos militares del 85 hacia acá. Y está bien, ¿no? ¿Eso qué es lo que significa? Bueno, la población de retirados y de pensionistas representa unas fuerzas de efectivos mucho más grandes que la que hay hoy. Y obviamente eso tiene su incidencia. Es decir, esos son los principales resultados a nivel fiscal que se buscan y que la ley los consigue. Pero teníamos también 3 desafíos más, que eran mantener 2 grandes virtudes que tiene nuestro sistema. Una cobertura, como no hay en América Latina, y como es comparable con los países de la OCDE y con los países europeos de la OCDE. No estamos pensando en los países latinoamericanos de la OCDE, ni en Chile, ni en México, pensamos en los países europeos de la OCDE. Es decir, la población activa en el Uruguay tiene una cobertura de prácticamente el 80%. Es decir, si nosotros miramos otros contextos regionales, es decir, el informalismo que acá nos preocupa, en otros contextos es muchísimo mayor todavía. La salida de la pandemia, que todos pensábamos que iba a ser por el lado del sector informal, terminó siendo
con un mayor nivel de formalidad todavía, y hoy el BPS está en un nivel récord de aportantes. ¿No? Y del otro lado tenemos las personas mayores. 95% de los mayores de 65 años tiene cobertura o la tiene generada. Acá vemos algunos que tenemos la cobertura, pero todavía no la estamos cobrando, pues seguimos en actividad. Pero esos son dos valores bien importantes que el sistema tenía que mantener. Y que está dentro del diseño en cosas que de pronto tenemos oportunidad de verlas. Después otro valor alto del sistema que la reforma no podía alterar era el concepto de adecuación, suficiencia, y sé que esto es relativo, ¿verdad? Siempre que hablamos de ingresos monetarios, la suficiencia es muy subjetiva, pero bueno, lo podemos medir con algunos indicadores. Y básicamente se usan dos. La incidencia en situaciones de pobreza, la incidencia de la pobreza en los mayores, que es del orden del 2%, es decir, la más baja a nivel de grupos etarios en el país, 10 veces más altas entre niños y jóvenes, con todo lo que eso significa, en muchos sentidos. Y, por otro lado, se la puede medir también en qué porcentaje de la actividad, del salario de actividad, se sustituye por la jubilación. Que en el caso uruguayo está en el eje de un 60%, dependiendo cómo se lo mire. Es un eje que está totalmente alineado, está por arriba de los países de la OCDE, y obviamente siempre uno desearía que fuera más, pero es un eje bastante razonable para el contexto demográfico como el uruguayo. Y teníamos otro desafío, darle mayor equidad al sistema. Algo que se ha generalizado un poco como una expresión, que cada peso aportado no rinda tan diferente según dónde se lo aporta, ¿no? Y eso lleva a que en un proceso largo, que va a durar 20 años, se base un sistema previsional común, que tiene bases comunes en gran parte de sus parámetros, en particular en la fórmula de cálculo de los beneficios. Con ese proceso que está ahí abajo en el gráfico, que de unos 6 libritos, cada caja con su librito, pasamos a un sistema previsional común en un proceso muy, digamos, extendido. Durante los primeros 10 años no pasa nada. En lo personal hubiera preferido que hubiera empezado a pasar antes, pero bueno, es decir, las circunstancias fueron estas, y a partir del 2033 va bajando un 5% por año la incidencia de los regímenes vigentes hoy, y arrancan en un 50%, la mitad se va a liquidar por el régimen vigente hoy, la mitad por el nuevo, va bajando el viejo y va creciendo el nuevo a razón de un 5% hasta que en el 2043 es 100% el nuevo. Es un sistema distinto de transición del que se planteó en el año 95, es más plástico más, es decir, menos disruptivo que el anterior. Avanzamos en la que sigue. ¿Con qué arquitectura es que vamos a estar logrando? Vamos con una arquitectura que va a tener cuatro pilares centrales, 4 soportes. Un eje, un núcleo duro, que es lo que conocemos hoy como el sistema mixto en BPS, generalizado. Ese va a ser el núcleo duro del sistema. Va a tener también un pilar 3 más potente, y yo creo que la ley quedó con oportunidades de mejora en ese pilar 3 de ahorro voluntario y complementario. Podría ser un poco más potente todavía, pero bueno, veremos. Comienzos quieren las cosas, y habrá que ver si en verdad nosotros los uruguayos y si los operadores del sistema están con voluntad de ir a un sistema más potente de ahorro voluntario, que es muy importante para los sectores de ingreso medio y alto, porque los sectores de menor ingreso relativo tienen un componente nuevo, el que allí se identifica como pilar 0, con niveles mínimos de protección, que tiene varios cambios bien importantes. Probablemente el más importante es el suplemento solidario, que es el que nos permite afirmar que aproximadamente la mitad de los futuros jubilados va a tener un beneficio jubilatorio que va a ser igual o mayor que el que tienen hoy, y para los deciles de menor ingreso necesariamente mayor. Después vamos a ver un poquito algún aspecto más de esto. ¿Cómo se van a distribuir los aportes por pilares? Los aportes de quienes ya están afiliados al sistema no tienen cambios, ¿no? Se mantienen como hoy, los 3 niveles, la opción del artículo 8, etcétera, etcétera.
Los nuevos aportantes, a partir del 1 de diciembre, sí tienen una distribución diferente del aporte. Primero, se va a un sistema mixto preceptivo, salvo en caja notarial, que allí, bueno, ustedes siguieron la discusión, ¿verdad? Es decir, hubo algún momento en que alguien pensaba que eso podía bloquear el avance de la reforma. Es decir, a ver, las altas de escribanos son 200 por año. 200 personas por año no pueden bloquear el avance de la reforma. Por lo tanto, si era necesario abrir un espacio, bueno, una ventana, para ver si la reforma del 2019 lograba detener el proceso de deterioro de las finanzas de la caja, había que abrirlo. Es decir, esperemos a ver qué es lo que marcan los números. Y se cambia la forma de mixto. En lugar de ser un mixto por niveles, nivel 1, nivel 2, bueno, eso que ustedes manejan en la actividad cotidiana, se pasa a un mixto por alícuota. Del 15% del aporte personal se destina un 10% a el régimen de reparto, Banco de Previsión Social, y un 5% a ahorro. ¿Todos estamos conformes con esa solución? No, pero es una buena solución igual. En lo personal, es decir, hubiera preferido una incidencia un poco mayor del pilar de ahorro, es decir, porque en una sociedad que envejece, aumentar los beneficios a través de las transferencias entre generaciones pone un poco más de peso en la mochila de los jóvenes. Hubiera sido mejor un mayor nivel de ahorro de quienes están en la actividad. Sin embargo, tiene también ventajas este cambio. Una de ellas es que permite, ayuda a aumentar ingresos para financiar algunos aspectos de la transición ya, porque aumenta la recaudación del Banco de Previsión Social en alguna medida, y en el muy largo plazo, 40, 50 años por delante, puede haber algún efecto adverso que, bueno, veremos cómo evoluciona la economía del país para poder absorberlo en ese momento. ¿Cuáles son las prestaciones monetarias que va a estar dando el sistema? El sistema va a estar dando dos tipos de prestaciones como da hoy, pero con mucho más flexibilidad. Va a dar jubilaciones, va a tener causales normales, causales anticipadas, va a dar pensiones de sobrevivencia, ya vamos a ver con un poquito de detalle. Y va a seguir dando prestaciones no contributivas, que es un elemento muy importante en lo que hace a la cohesión social y a la equidad del sistema. Se mantiene el beneficio de asistencia a la vejez de MIDES, personas con carencia de recursos, 65 años o más. Se mantiene la pensión a la vejez e invalidez clásica. En Uruguay esto se creó en el año 1919, junto con la ley Carnelli, tiene más de 100 años. Fueron destinadas en su momento para cubrir fundamentalmente a inmigrantes sin derechos. Sí, porque bueno, estábamos en el comienzo del estado de bienestar uruguayo. Ahora vienen algunos beneficios adicionales en el área de las pensiones no contributivas, que rigen a partir del 1 de agosto. Esto no hace la actividad profesional de ustedes, pero hace sí a un impacto social fuerte. ¿Cuáles son esos cambios? Va a haber adicionales a la pensión vejez e invalidez, que reconocen los aportes hechos por esos beneficiarios de la pensión de vejez e invalidez que tengan más de 3 años aportados. Personas con 70 años que están cobrando la prestación no contributiva porque tienen carencia de ingresos, pero hay personas que aportaron hasta 14 años al sistema. Eso hoy les vale 0. A partir de ahora les va a valer a razón de 1.96% por cada año aportado sobre una base de cálculo similar a la de una jubilación. Allí hay pensiones por invalidez y pensiones vejez, hay aproximadamente unas 6.000, 7.000 personas que van a estar recibiendo ese beneficio. Y eso rige ya. ¿Sí? Porque esto es bien importante, porque son detalles, ¿verdad?, que han estado fuera de la discusión pública, pero que hacen a que está lejos de ser un ajuste fiscal. Esto es realmente un rediseño del sistema en busca de darle mayor cohesión y mayor justicia. Y para las personas que son discapacitadas severas, que hoy pueden trabajar también, es un derecho humano fundamental, habría unas 1.600 personas de más de 45 años
discapacitados severos, es decir, que son personas que están que tienen más de 3 años aportados en su historia laboral. Es decir, que gente que ha trabajado. Y allí las estimaciones indican que puede haber un beneficio para aproximadamente unas 1.600 personas más. Es decir, por otro lado, bueno, estaba lo de la prestación especial de síndrome de Down, que ya lo mencioné. ¿Cuáles son los principales parámetros de la jubilación? Vamos ahí a la siguiente con modalidades de causal jubilatoria normal, parámetros de edades y tiempos de servicio. Para la causal normal tenemos que distinguir primero, es decir, si estamos entre una persona que tenga... A ver, antes de ir a quiénes están comprendidos en los cambios, quiénes no están comprendidos en los cambios. Debía haber puesto esa antes. Aquellas personas que hoy tengan 30 años de trabajo, cualquiera sea su edad, se van a poder seguir jubilando con 60. Cualquiera sea su edad. ¿No? Eso no le cambia. 30 años de trabajo, supongamos a alguien que empezó a los 18 y que tuvo una densidad de aportación muy fuerte y tendrá 48, es decir, no le cambia la edad, se puede seguir jubilando a los 60. Todos aquellos que configuren la causal jubilatoria hasta diciembre del 32 mantienen la causal jubilatoria por el régimen vigente hoy, sin cambio. Allí hay, digamos, un grupo muy grande de personas que están fuera de esta. Vamos ahora a ver un poquito las causales jubilatorias. La causal, el tiempo de la edad va a cambiar a partir de los nacidos en el 73, a razón de 1 año por año. Originariamente había un primer salto de 3 años, era un salto, una discontinuidad fea, es decir, porque llevaba que si él nació 1 minuto antes, iba a esperar tener chance de jubilarse 3 años antes que el que nacía 1 minuto después. Bueno, eso se corrigió en la última negociación y creo que es un valor de la reforma que también, de alguna manera, tiene su impacto financiero, pero que hace un mejor diseño. Y allí ustedes están viendo que quienes tengan 30 años de servicio se van a poder estar jubilando según su año de nacimiento, con 61 años en el 73 y de ahí en adelante agregando 1 año hasta quienes habrían nacido en el 77, que se van a jubilar con 65 años. También es posible que las personas se jubilen con menos tiempo de trabajo. Allí no quedó bien el título, pero con 66 años es posible jubilarse con 27, con 67 con 24 y así sucesivamente, en algo parecido a lo que es hoy la jubilación por edad avanzada, ¿verdad? ¿Por qué se mantuvo esto? ¿Y por qué se mantuvo lo que figura en celeste más abajo en el Banco de Previsión Social? La posibilidad de jubilarse con menos cantidad de años de trabajo. Por algo que hablábamos recién con parte de la directiva antes de bajar acá. La densidad de aportación de mucha gente es baja, sobre todo de trabajadores no calificados. Es decir, que no tiene la densidad de un empleo público, que aporta el 100% del tiempo, no tiene la densidad probablemente de un empleado de una gran empresa. Y pensemos trabajadores de la construcción, trabajadores domésticos, trabajadores de diferente tipo. Por eso se mantuvo incambiada la posibilidad de acceder a las jubilaciones, es decir, corriendo la edad, pero con la cantidad de años de trabajo que hoy se prevé. Después, para los que están nacidos a partir del año 77 y siguientes, la edad jubilatoria va a ser 65 años, hay gente que, bueno, va a tener que esperar 2 o 3 años más de lo que hoy es la edad media en que las personas se jubilan, que es 63 años, 5 años en el extremo, y allí hay uno de los ejes centrales del cambio, que cambia acá y cambia también mucho en militar y cambia en policial. Es decir, en todo el sector estatal hay un cambio que no es igual porque tanto militar como policial tienen bonificación de servicios. Por cada año que trabajan, como los maestros, se computa más de 1 año. Es decir, pero eso no quiere decir que no tengan este cambio también, y ese cambio explica buena parte del resultado esperado. Hay también la posibilidad de una jubilación a una edad un poco más temprana en el caso de larga carrera laboral. Esto está
En algunos casos puse allí el número de artículos por si alguien quiere estudiar la ley para ayudarlo a dónde encontrar las cosas. Los que tengan los 30 años de servicio el 1 de agosto, ya lo mencionamos, cualquiera sea la edad, se van a poder jubilar a los 60. Y los que tengan también 40 años de servicio van a poder jubilarse con nacidos en el 73 con 60, nacidos en el 74 con 61, 75 con 62. Y también hay, que se agregó a último momento, algunas opciones más para personas que tengan 38 años, 35 años. Hay bastante flexibilidad en ese juego. Por supuesto, cuanto más años de trabajo, más grande va a ser la jubilación, tanto por el pilar 1 como por el pilar 2 como eso. Voy muy rápido a causales anticipadas. Causales anticipadas tenemos de dos tipos. Tenemos las situaciones que ya están vigentes de servicios bonificados, que son muchos, ¿no? En BPS el 7% de los puestos de trabajo que aportan son bonificados. Están todos los docentes, etcétera. Es decir, no solo, pero así hay un núcleo importante. Y se prevén dos situaciones a texto expreso en la ley para industria de puestos de trabajo de la construcción y el sector rural. Y puede haber otros que presenten su solicitud, hay un procedimiento previsto en la ley para estudiarlo, hay criterios y, bueno, allí se verá. Es decir, para puestos de trabajo. La lección aprendida es, por ejemplo, la de la ley de la industria, del vidrio, la industria del vidrio. Por la industria del vidrio se jubilaban desde el abogado hasta el contador con la bonificación como si estuvieran expuestos al polvo sílice, ¿verdad? No, el tema es los puestos de trabajo. Y por un determinado tiempo, porque los puestos de trabajo, si algo va a ocurrir, es que van a estar cambiando mucho, y cambiando mucho en su demanda. Probablemente, mi suegro, que trabajó toda su vida en el campo, y arriba de un tractor sin siquiera techo, tenga un contexto ocupacional muy diferente del que tiene mi cuñado, que trabajan en una cabina refrigerada, es decir, cambian los contextos. Y eso hay que irlo viendo, ¿verdad?, en este esquema. ¿Qué pasaría con el anteproyecto de la caja de profesionales y estas edades? Una mera referencia. Yo mucho, ya les había comentado a la dirección, sobre el anteproyecto de la caja no voy a comentar porque no estoy trabajando en ese tema, pero algunos temas sí. Algunos, es decir, vale la pena que sean comentados, ¿verdad? Lo que está en el anteproyecto que aprobó el directorio de la caja implica una transición bastante más rápida que la que está en la ley 20.130. De hecho, en el anteproyecto de la caja se llega a los 65 años para las personas que hubieran nacido en el 73, quienes hoy tengan 50 años. Eso va a estar ocurriendo un poco más tarde en el sistema general. Probablemente caja de profesionales, caja bancaria, tengan particularidades en eso en cuanto a acelerar el procedimiento. Voy a otro tema bien importante y que tiene efectos, esto sí parte en el ejercicio de nuestra profesión. ¿Cómo se van a reconocer los servicios? Hay cambios, y hay cambios que no son menores. Los servicios posteriores a abril del 96 es historia laboral, ¿no? Eso ya está consolidado, es un dato. Los anteriores a abril del 96, hay un cronograma para que las personas se presenten a declarar esos servicios, que se va a concretar en alguna norma reglamentaria, y hay un plazo para que la administración decida qué servicios valida o no. Y es un plazo donde el silencio tiene un determinado valor dado por la ley. ¿Qué quiere decir eso? Si una persona declaró que antes de abril del 96, pensemos que son personas, cada vez son menos, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, vamos creciendo. Sí, de acuerdo con criterios estadísticos que se van a aprobar en la reglamentación, es decir, esos servicios son razonables a lo que es la trayectoria laboral para obtener una jubilación, y una jubilación con los requisitos mínimos, el silencio tiene valor positivo, queda como validado. Es bien importante esto. La administración tiene plazos para decidir, pero con un valor positivo. Esto viene a sustituir alguna norma de carácter administrativo que se dictó hace ya muchos años, el conocido como Comunicado 42, que es una especie de cómputo presuntivo totalmente ilegal, pero que ha sido aplicado con bastante
fluidez hasta el día de hoy, ¿verdad? Es decir, acá se le da una base legal y una base estadística. Si una persona que hoy tenga 60 años, tiene 25 en la historia laboral y declara 6 años antes de abril del 96, bueno, es altamente probable que no se haya trabajado. Entonces allí, estadísticamente, eso se va a validar a través de una norma de carácter reglamentario. Ahora, lo más importante de esto es cómo cambia para trabajadores no dependientes. Y allí yo les pido que presten atención en la ley del artículo 218. Y esto es importante en el ejercicio de la profesión. Esto rige a partir del 1 de agosto. Ustedes deben haber visto muchos casos de micros y pequeños empresarios donde para reconocer tiempo de trabajo y poder jubilarse tienen que renunciar a la prescripción, por ejemplo, que a la prescripción tributaria de adeudos, cosa que es totalmente antijurídica. El Tribunal de lo Contencioso está aburrido de revocar esas sentencias. Incluso hay una ley que se hizo tratando de ir en contra de la jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso, que el tribunal se le quiso dar carácter interpretativo, y el tribunal dijo, no, esto no es interpretativo, esto lo que viene es a crear una nueva situación. Bien, de futuro, los servicios que estén probados documentalmente, aun cuando se haya ocurrido un evento de prescripción, no se haya pagado, esos servicios son computables. Y son computables sin tener que pasar por la renuncia a la prescripción, que es algo realmente bastante insólito, y yo lo he calificado un poco duro, es hasta violatorio de los derechos humanos de las personas. Conozco muchos casos de personas que llegaron a aportar 40 años, pero como en el 2002, por ejemplo, le quedó una deuda de 6, 7 meses que no la pudo pagar porque además tenía empleados, ¿no? Y por lo tanto no era financiable, etcétera, etcétera, no llegó a jubilarse nunca, ¿no? Son muchos casos de eso. Si nosotros miramos la gráfica, la debía haber puesto acá, de cómo cayó el número de trabajadores no dependientes aportantes en el 2002, hace una V, y esa gente quedó con un bolsón de deuda. Eso cambia y hay nuevas reglas. Y quien tenga deuda con el banco, bueno, la va a tener que pagar a partir de una determinada fecha, cambian los requisitos. Allí me limito para no entrar en los detalles, ¿verdad? Que sería bastante engorroso. Que los incito a leer los artículos 218 y siguientes de la ley, que tiene soluciones específicas en esos temas. Bueno, ¿cómo se va a calcular la jubilación? Y este es uno de los cambios importantes del proceso de convergencia. En 20 años todos van a estar en el mismo sistema, de a poco. Pero en 20 años todos. ¿Es un plazo largo? Sí, es un plazo largo. La ley del 95 decía que había que hacerlo, pero nunca se dictaron las leyes que llevaran a eso. Acá, en un plazo largo, pero está. ¿Cómo se calcula hoy la jubilación? Es decir, militar, la mitad de los efectivos, último sueldo o más. Caja de profesionales, los 3 últimos. Militar, la ley del 2018, los 5 últimos. Policial, los 5 últimos. BPS y profesionales, los 10 últimos, comparados con los 20 mejores más un 5. Notarial, los 30 mejores. Y actualiza por IPC, no por salario. En 20 años, los 20 mejores años de aportación para todos. ¿Era mejor los 25? Era mejor los 25 desde el punto de vista de la sustentabilidad. Pero los 20 es muchísimo mejor que lo que tenemos y se logra el resultado, y con la leche resultante se hace manteca. ¿Sí? Yo soy de la época de mi madre, batía la manteca con leche comprada al lechero y protestaba cuando no se le hacía la manteca, ir a poner lechero, se le había ido un poco el tarro de agua en la leche. Bien. ¿Cómo se ha calculado el básico jubilatorio? ¿Cómo se llega al monto de la jubilación? Se llega a través de un concepto relativamente nuevo, muy usado en otras legislaciones, que es la tasa de adquisición de derechos por año de servicio, que varía por edad, ¿no? No es lo mismo jubilarse a los 62 que jubilarse a los 69. Esa tasa se aplica sobre la cantidad de años de trabajo y sobre el salario básico definido con el concepto anterior. Y
Pensemos, para quienes tengan de futuro la causal normal, 1.5% por cada año, 30 años de trabajo, 45%. Pero si esa persona se jubila a los 70, va a ser 1.96 por 30 años de trabajo. Es un cambio significativo. Allí hubo una definición de carácter político, que se apartó del informe de recomendación. Y la definición de carácter político se expresa básicamente en el siguiente gráfico. Hoy, con 60 y hay 30 de trabajo, el porcentaje es 45%. De futuro, perdón, golpeé algo acá. De futuro, con 65 de edad y 30 de trabajo, el porcentaje va a ser 45%. Lo que se busca es el efecto dilación. No sé si estamos logrando que se vea. ¿Estamos bien? Bien, vale. Y cambia mucho la forma de cálculo de las jubilaciones. Vamos a tratar de explicarlo brevemente y sobre todo explicar brevemente este concepto del suplemento solidario. Pensemos en una jubilación chiquita, la jubilación de una persona que se va hoy con la mínima. Y acá no hablamos de opción del artículo 8 y nada, esto es solo para entender el procedimiento, el mecanismo. Supongamos que por BPS tiene 10.000 pesos, podríamos decir que obtiene 20, tanto da para entender esto. Por AFAP consigue 5, si fuera otro su salario, conseguiría más. En este ejemplo tendría un subtotal de 15.000 pesos. Hoy hay una jubilación mínima de tarifa plana, que a los valores del año pasado eran 15.750 pesos. Cobra menos, le daría menos, le da 15, va a cobrar 750 pesos de complemento. ¿Cómo se calcula en la 20.130? Este mismo caso. El suplemento solidario tiene un valor base de 14.000 pesos, del cual se deducen un 33% de la que la persona autogenera con su aporte. ¿Eso qué es lo que significa? La persona esta generó 15.000 pesos, se le va a sacar el 33% de esos 15.000 a los 14 y se va a sumar los 15 que generó más el 66%. Eso le va a estar dando una jubilación de algo más de 24, de algo más de 20.000 pesos, 24.000 pesos. Ese cambio impacta muy fuerte en la mitad de los futuros jubilados, porque comprende a quienes cobren jubilación de hasta 42.000 pesos a valores del año pasado. En rojo, el área roja, es la jubilación que puede generar la persona. Cuanto más nos movemos hacia la derecha, más grande la jubilación, más grande el área roja, y más chica el área azul, que es el suplemento solidario, hasta que en 42.000 pesos desaparece. Al revés, cuanto más nos movemos hacia la izquierda, más grande el área azul, y el cambio de esto es que, a diferencia del régimen vigente hoy, donde quien aporta por 35.000 pesos va a cobrar siempre el mínimo, tanto da, es como un desestímulo a ese aporte. Y acá hay otro elemento, también se toman ingresos, es decir, en la deducción que no son previsionales. Por eso ahí va a haber una conexión muy importante con los servicios de DGI de parte del BPS y de las demás entidades. Esto busca ir hacia una focalización de los subsidios estatales en aquellos sectores que lo estén necesitando más. Hoy un docente universitario, que probablemente sea gerente en una empresa pública, si se jubila, va a cobrar, como tenía muy pocas horas en la universidad, como suele pasar, va a llegar a cobrar un complemento mínimo. ¿Eso está bien? Claramente no. Claramente allí hay un subsidio que no tiene un foco adecuado. Hoy es perfectamente posible tomar en cuenta el conjunto de los ingresos. Cuando se han hecho las estimaciones, esta información adicional no ha sido contemplada, porque bueno, eso depende de cada caso concreto, pero esto va a estar rigiendo ya a partir del 1 de agosto en muchos casos. En el caso de las personas que se jubilan por incapacidad física y también en el caso de las
pensionistas de más de 65 años, allí también tienen una vigencia rápida. Hay algunos cambios en la jubilación por incapacidad física que empiezan a regir también el 1 de agosto. Y es que cambia el concepto. Hoy, la jubilación por incapacidad física en BPS es 65% del sueldo básico jubilatorio. El notarial 52%, bueno, eso tiene variación. De futuro, lo que la ley prevé es que la jubilación por incapacidad física, cuando a la persona se la declara incapacitado para todo tipo de trabajo, se simula que la persona siguió trabajando hasta que configuró la causal, ¿no? Como si no hubiera tenido la incapacidad. Si esa persona tiene hijos menores a cargo, va a tener un complemento de un 20%, y si la incapacidad le generó un proceso de dependencia de cuidados de un tercero, que eso puede darse, sí, puede darse no solo en personas muy mayores, también se puede dar por accidente de tránsito, etcétera, tiene otro complemento de un 25%, que son adicionales. Es decir, ese es un cambio también importante que rige en el corto plazo. Bueno, acá vamos a pasar varias, rápido, que me quedaron mal colocadas, que eran de la ley o del anteproyecto de la caja. Y nos vamos al financiamiento, el parámetro de financiamiento. ¿Cómo venimos de tiempo para las preguntas? ¿Sí? 5 minutitos más, algo así. Una de las grandes discusiones es que no cambia el financiamiento. Y no cambia. Básicamente, las jubilaciones se van a seguir financiando, la mitad con aportes y la otra mitad con impuestos, ¿no? Es decir, el que piense que se puede financiar solo con aportes, no hay viable, no hay chance. En Uruguay no hay posibilidad de financiar solo con aportes la jubilación. Tendríamos que ir a un sistema que sería socialmente insustentable, y que, a diferencia del que nos ha venido trayendo hasta acá y que en gran medida sostiene parte de la cohesión social del país, nos llevaría a una situación de conflictos que están lejos de cualquier decisor político y digno. ¿Cómo se mantiene? ¿Cuál es el financiamiento que está previsto? Vamos a la siguiente. Creo que ahora yo no estoy moviendo, no sé qué me pasó. Se me congeló un poco esto. A ver ahí. Bueno, no sé. Lo vemos acá. Está bien. En la siguiente, ¿qué es lo que vemos? Las tasas de aporte, cómo evolucionaron. Y se mantiene el financiamiento de la reforma fiscal del año 2008. No hay cambios en eso. Sí, no están saliendo ahí, no sé. Sí, acá sí. Bueno, en la pantalla acá quedó como pensando la máquina. Capaz que... Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. La había puesto nerviosa con mi insistencia. Acá hubo dos momentos, ¿verdad? En la 16713, la tasa de aporte hasta junio del 95 era la patronal 14,5% y la obrera 13%. Con la reforma varió eso, se bajó la patronal a 12,5% y se subió la personal a 15%, subiendo los salarios nominales. El líquido fue el mismo. ¿No? ¿Por qué eso? Para lograr que fuera a la cuenta de la persona en AFAP una suma que fuera del orden de un 15%. Porque habíamos estimado, liderados por el contador de Abrién en aquel momento, que una tasa más baja de aportación, el beneficio sería muy chico. Y efectivamente, Chile, por ejemplo, aporta un 10% a su sistema de ahorro individual. Y los beneficios son realmente muy pequeños, ¿verdad? Se mantiene el sistema de aportación de la reforma tributaria, que es un tema opinable, habrá que hacer otra reforma tributaria, capaz que sí, el mundo está yendo hoy por caminos diferentes en materia de tributación, ¿verdad? Con renta universal. Hay cambios importantes, pero que solo lo menciono a título informativo, en las personas que tienen trayectorias laborales al amparo de más de una caja. Esto es muy común, un tiempo en BPS, un tiempo en bancaria, un tiempo en profesional. Allí hay cambios importantes en los cuales no me voy a detener. Sí me voy a detener un poquito más en lo que sigue, que es el cúmulo de jubilación y actividad remunerada. Esto rige a partir del 1 de agosto también.
Trabajadores dependientes. Los ya jubilados o los que se jubilen en el futuro pueden iniciar otra actividad, no la misma. ¿No? Un empleado del Colegio de Contadores no va a poder jubilarse y seguir siendo empleado del Colegio de Contadores. Pero si quiere poner una librería, quiere comprar un taxi, quiere manejar un ómnibus, podrá hacerlo. ¿No? Y lo podrá hacer a tiempo completo, a tiempo parcial. Eso está abierto. Los trabajadores no dependientes dependen de si ocupan o no personal. El que no ocupa personal y tenga 65 años y los 30 de aporte podrá dejar de aportar y sigue con su actividad, pero no se jubila hasta que no cese. Si ocupa personal, sí se puede jubilar y sigue con su actividad. Volvamos al ejemplo del taxi. Los taxistas hoy, los propietarios de taxi, para jubilarse tienen que contratar un administrador, más allá de los choferes. Bueno, de futuro, si contrata choferes, podrá seguir siendo el administrador de su vehículo y seguir teniendo esa actividad, o poner un kiosco con un amigo, o no sé, hacer lo que quiera durante el tiempo que quiera. ¿Cuánto cobra el que se jubila y sigue en actividad? Cobra la jubilación de la zona roja del gráfico. No cobra el subsidio solidario, el suplemento solidario. Ese lo va a cobrar cuando cese totalmente en la actividad. Aporta. Va a tener que aportar y va a aportar a una cuenta de ahorro complementario que cuando llegue el momento de que deje de tener actividad recupera ese capital y la rentabilidad. También es posible que haya un retiro parcial, que eso ya existe, acá se prevé una mayor flexibilidad y simplemente a título, digamos, de exhortación a quienes estén interesados en profundizar, allí están los números de artículos que son relevantes. Voy rápido, me voy a saltear la parte del pilar 2, eventualmente si hubiera alguna pregunta, algún interés específico sobre el tema FAP, volvemos. Y me voy a temas tributarios que son interesantes, y sobre todo para ustedes. Pasamos a la 37. ¿Por qué es obligatorio afiliarse y aportar a la Seguridad Social? Esa es una pregunta que un día me la hizo una compañera de la contadora Mato. Y yo digo, ¿por qué es obligatorio aportar a la Seguridad Social? Hay que investigar. En verdad eso nace de la ley Carnelli, que en ese aspecto sigue vigente, y de una decena de leyes que incluyeron en la ley Carnelli un conjunto grandísimo de actividades. Hasta que se sanciona en la década del 50 2 leyes de inclusión residual, que son las leyes de actividades lícitas remuneradas. Acá hay un cambio ahora con la ley 20.130. Se establece un criterio general, que es el que todos tenemos en nuestra conciencia. Si toda persona que realiza una actividad lícita remunerada va a tener que estar afiliada a la Seguridad Social, ¿no? Sin entrar a ver si hay una ley específica de inclusión o no. Es una afiliación única por vínculo o negocio jurídico. ¿Qué quiere decir esto? Y ahí los incito a leer el artículo 3. Lo que quiere decir esto es que, y se da muchas veces en algunas profesiones, que se cuestiona si tiene que aportar a BPS o a caja de profesionales, o eventualmente bancaria y BPS, en el caso de empresas suministradoras de mano de obra temporal, etcétera, etcétera. Pues bien, la ley define expresamente que es una única afiliación por vínculo y da un procedimiento para dilucidar esa situación. Prevé también la situación de trabajadores de empresas uruguayas expatriados, es decir, que hoy no tienen una normativa propia. Y es bastante común en el área tecnológica y no solo en el área tecnológica. Son trabajadores uruguayos que son radicados a trabajar de manera transitoria en el exterior. En la medida que mantengan domicilio en el país, los 180 de residencia, mantienen la obligación de afiliación. Y puede ser optativa hasta por 5 años. Es decir, hay empresas uruguayas o filiales uruguayas de multinacionales que muchas veces nutren
otros sectores de América Latina con ejecutivos uruguayos. Y esas personas quedan en una cierta situación de cierta incertidumbre, por lo menos, en materia jubilatoria. Acá hay una opción. Y también el artículo 3º prevé, en una solución que habrá que ver si es buena, pero que por primera vez aparece, la de uruguayos que trabajan en territorio uruguayo para empresas sin establecimiento permanente en el país. Es bastante común, es más común de lo que pensamos. Es decir, allí se abre la posibilidad también de la afiliación, y no solo la posibilidad, sino la necesidad de la afiliación, salvo que se acredite que hay una cobertura de determinadas características. Por último, sobre esto, se mantiene el régimen de personal extranjero en zona franca, no hay cambio, y sí hay cambios muy importantes para el personal de embajadas y organismos internacionales, que tiene un régimen totalmente diferente de vinculación en función de compromisos internacionales del país en el concierto del resto de los países. Allí, hoy es una afiliación voluntaria, pero hoy se puede ejercer en cualquier momento esa afiliación. Y eso en un sistema que tiene una parte de ahorro muy importante, es decir, es como, digamos, totalmente disfuncional, porque la persona en general decide que va a aportar al Uruguay o no cuando decide jubilarse. Entonces la parte que va a la FAP no vale nada, ¿no? Ahí hay cambios importantes, hay un plazo de 1 año para que se tomen opciones. Me voy con digamos, ya me queda muy poquito para pasar después a preguntas, ¿verdad? Hay un artículo específico sobre la relación jurídico-tributaria en los aportes a la seguridad social. Y cambia el rol del empleador. Deja de ser agente de retención y pasa a ser responsable sustituto. Ya conocemos bien esa figura, desde el IRPF en adelante, y es un poco la que todos podemos llegar a tener en nuestra cabeza, ¿verdad? Es decir, ahora, también es importante tener presente que hay roles de las empresas, personas jurídicas, por ejemplo, las SRLs en relación a sus socios. Pasan a tener obligaciones propias, las SRLs, en relación a sus socios. Hoy la práctica tiene infinidad de casos de socios de empresas SRL que algunos no pagaron nada, otros tienen que se les carga toda la deuda, cualquier tipo de situaciones se dan allí. Una última cosa importante en esto. Ustedes saben que cuando se interrumpe la prescripción en relación a la persona jurídica por parte del organismo recaudador, también se interrumpe en relación a los responsables. Eso de futuro va a seguir siendo así siempre y cuando el responsable haya sido identificado y notificado. Es decir, para evitar situaciones que hoy son bastante comunes, donde el responsable en verdad ni se entera que hubo una acción que lo compromete y que le compromete incluso la jubilación. Porque acá esta es un área donde se mezclan las dos cosas, ¿verdad? La parte tributaria y la parte de prestación. Un último punto antes de ir a preguntas. Hay algunos aspectos relevantes en materia de aportes a cuentas de ahorro voluntario complementarios. Hay efectos en el IRAE de depósitos convenidos que son deducibles, también de los aportes no obligatorios que puedan hacerse hasta un determinado monto. Se define expresamente que esos aportes voluntarios no son materia gravada para los efectos de los aportes a la seguridad social. Ustedes saben que desde el decreto 290 del 82, y capaz que desde antes, si la empresa toma a su cargo los aportes, eso también es materia gravada. Bueno, hay acá en los aportes voluntarios una norma expresa que, tratando de estimular el ahorro voluntario, establece expresamente que esos aportes que eventualmente se hagan por las empresas para sus trabajadores no son materia gravada y que no inciden en el cálculo de los beneficios laborales tampoco. No son salario, aun cuando sean permanentes, habituales, aun cuando reúnan los requisitos, expresamente está definido que no son salarios.
Disculpen lo rápido de esto, pero son muchas cosas y bueno, probablemente ahora con preguntas podamos concretar más en intereses específicos. Bueno, agradezco mucho la presentación de Saldain. Aclaramos que nos están consultando, que después la vamos a publicar en la web, así pueden consultar y ver los números con más detalle. Creo que ha sido muy clara la explicación y tengo algunas preguntas, algunas que me habían llegado antes, que nos habían hecho llegar anteriormente. La primera, se ha remarcado que la reforma es paulatina, sin embargo nos consultan cuáles son los efectos inmediatos de la reforma, porque ya algo adelantó el doctor Saldain con respecto a ello. Sí, son básicamente esos que yo mencionaba. También hay efectos inmediatos, tienen que ver con la posibilidad de trabajar, volver a la actividad laboral, tiene que ver con el régimen de jubilación por incapacidad física, tiene que ver con los cambios en prestaciones no contributivas, por vejez, por invalidez, en los adicionales de la prestación no contributiva, también en un elemento que es muy importante en determinados sectores sociales, que son los requisitos del examen de ingreso para acceder a las prestaciones no contributivas, eso cambia inmediato, y también en las pensiones de sobrevivencia. Las pensiones de sobrevivencia, fue un tema muy conversado durante la discusión parlamentaria, se mantienen los umbrales de edad vigentes hoy para que sea vitalicia o para que sea a término. Finalmente no se introdujo un cambio en eso, pero se inicia un proceso de 10 años donde el hombre va a pasar a estar en pie de igualdad con la mujer. Viene finalizado ese proceso, en el entendido de que hoy los ingresos de ambos miembros de la pareja suelen ser tan importantes, no tanto por la vieja figura de la dependencia de uno en relación al otro, sino de la interdependencia, que puede implicar valores que uno gane más que el otro, pero que en definitiva son importantes. Eso rige ya. También hay un cambio menor en la extensión del amparo para los hijos en la pensión de sobrevivencia, que en el caso de hacer estudios terciarios se extiende hasta los 23 años, que hoy es hasta los 21 siempre. Es un detalle, pero bueno, busca de alguna manera dar una señal de reconocimiento a esa situación. Muy bien. Bueno, una que ya creo que algo se comentó en... Un cambio más. Primero de diciembre, todos los nuevos trabajadores van al sistema mixto preceptivamente, salvo los escribanos. Primero de diciembre, no ahora, con una distribución del aporte de 10% BPS, 5% AFAP, como está en uno de los años. Con respecto a ese punto, que no sé si está claro para todo el mundo, ya lo que dice es quienes ingresen a partir de esa fecha. Sí. Entonces, cuando estamos calculando para los empleados, ¿va a haber dos criterios dentro de la nómina o no? No, eso para quien calcula la nómina es irrelevante, eso es un sistema interno del BPS. Bien. De distribución de aportes. No tiene. El aporte va a ser igual. La distribución después, eso es un proceso interno del banco. Muy bien, perfecto. Sí. Sí. Segundo pilar, para los afiliados, sí. La normativa y también la instrucción. Es decir, a ver, desde el punto de vista de liquidación de sueldos, por ejemplo. Para los amparados en los tradicionales. Que dicen, las personas afiliadas al Banco Social, se les permite aplicar por primera vez para sus institutos tradicionales. O sea que para los aportes tradicionales, ya para estas áreas no se fabrica el ahorro. Sí se les aplica. Sí. No. A ver, voy a tratar de resumir. Nosotros tenemos personas que ya hoy están en actividad y están afiliadas. Hay algunos que están en actividad en el BPS y todos los que estén en BPS hasta el 30 de noviembre de este año van a mantener el sistema que tengan hoy, su régimen de opciones.
Y la distribución de aportes, la que hayan optado, si hicieron la opción del artículo 8, tendrán la opción del artículo 8. No les aplica eso. No les aplica. Sí. Quienes estén ya hoy en actividad e ingresen al BPS hasta noviembre, van a tener el régimen que se conoció. Quienes ingresan a partir del 1 de diciembre, en todas, salvo notarial, van a tener un mixto preceptivo. Ahí ya no hay opción del artículo 8, ahí van todos a un mixto preceptivo. Ahora, ¿eso cambia la liquidación que tiene que hacerse en el sueldo? No, eso es un procedimiento del banco, la empresa va a seguir aportando el 15% como aporta hoy, y el tope mayor de aportación sigue siendo el mismo. ¿Tá? Después todo un procedimiento interno que no hace a la operativa de los agentes privados, ¿verdad? No sé si eso habrá quedado claro. Quedó claro. Sí, ahí la duda que queda, por ejemplo, es cuando tú mencionas el tope, hay cajas como, por ejemplo, la bancaria que no tiene tope. Lo va a tener. Lo va a tener también. Sí, los nuevos. Los nuevos lo van a tener y van a tener ahorro previsional. Y van a tener ahorro previsional, correcto. Y los profesionales también. Y los profesionales también. Y los policías y los militares. Solo los nuevos a partir del 1 de diciembre. Si hay una interrupción en la aportación, eso no puede ser, si dejas de aportar porque Dejaste de trabajar. Exacto, y después volviste, se considera que son los viejos, digamos. Exacto. ¿Seguís con el régimen viejo? Sí. Arrastras esa mochila. Sí. Bueno, sí. No fue eso, no es eso, ¿no? No. A ver, el régimen de responsabilidad no cambia. En la SRL sigue siendo el que hay hoy, de la responsabilidad personal de los socios. Pero sí cambia la responsabilidad de la SRL en relación al aporte de los socios. ¿Ah? La SRL ahora va a tener una mayor responsabilidad que la que tenía. ¿Ah? La SRL podía no aportar por los socios y cada cual, después cuando se fuera a jubilar, se las arreglaba. Y le cargaban de pronto toda la deuda a uno. Hay muchos casos de esos. Pues bien, ahora la SRL va a tener también un rol en el aporte de sus socios y una responsabilidad en el aporte de sus socios. Y cada cual va a ser responsable de ese rol. Ahí vamos a ubicarte el artículo para poder mirarlo con detenimiento. 213. No sé si seguimos con alguna otra pregunta y de pronto volvemos a esa. Hay un enganche con alguien que pregunta por Zoom, con un profesional que debe aportar a la caja, pero también al BPS por ser administrador de una SAS, si va a poder dejar una de esas aportaciones. Ahí creo que no va a poder. No, tiene dos actividades. Aporta a la caja como profesional, por lo que entendí, y administra una SAS. No tiene suerte. Son dos actividades distintas. Sí, correcto. Pero tiene que aportar con los fondos. Claro. Sí. Está claro. Una pregunta. Ya estamos jubilados. ¿Tenemos alguna opción sobre el sistema de volver a aportar? Los que ya están jubilados pueden volver a trabajar. Yo digo exactamente que no es la misma. No, claro. No va a poder, los profesionales están excluidos de esa posibilidad. Perfecto. ¿No? Sí. A ver si se interesa exactamente. Vamos a ver el artículo, así ya lo identificamos bien también. Exclusión. Artículo 205. El artículo 205 prevé los casos en los que no aplica la acumulación de jubilación y trabajo. El régimen previsto en este capítulo dice: no será de aplicación
cuando se hubiera configurado causal de jubilación por incapacidad total y absoluta, bueno, allí por definición, ¿verdad? Cuando la actividad de que se trate fuera de la relación, se desarrolle fuera de la relación de dependencia en el ámbito del Banco de Previsión Social, o se trate de escribanos o profesionales por actividades comprendidas en la caja notarial o en la caja de jubilación. Expresamente, es decir, obviamente, allí hay una excepción de la ley orgánica de la caja, ¿verdad? El que tiene 2 periodos en décima, eso sigue vigente. ¿Pero puedo hablar? Sí, por supuesto. Adelante. Una pregunta. ¿Eso es para lo que se tenía por la ley nueva o No, estamos? no. Es decir, En los proyectos anteriores, yo todavía no hice el comprendido perfecto, obviamente, de la idea. Pero era una de mis preguntas. Es decir, hoy, es decir, a ver, hoy, Con eso. es decir, hay, Porque todavía estábamos. ay, me dio un calambre. Es decir, hoy la situación sería la. Se mantienen los regímenes Exacto. especiales. Y eso se mantiene Y eso hasta diciembre del 32. son iguales. Claro. ¿Qué pasa? El profesional que contaba, mi duda y mi pregunta en aquel momento, que no la expresé directamente, era el profesional de la caja de pensiones profesionales que solo cortaba eso. Cuando se jubilaba, como eran cajas diferentes en la ley anterior, podía, si hacía todo correctamente, ¿no?, aportar el EPS y ser empleado para entender, Ay, eso va a poder, claro. ¿no? Eso puede. Entonces yo en aquel momento al principio del proyecto me preguntaba si al unificarse, pero si tú te jubilaste por la ley anterior, podés jubilarte por contador, no ejercer nunca más de contador, se ven los libros. Pero por supuesto que sí. Yo entendía que sí. Sí, sí, sí. Pero ahora cuando nombraste. No, sí, eso es perfectamente posible, ¿verdad? Rodolfo, El contador va a poder vender libros si quiere. Claro, porque una vez hace años en la caja se hacían siempre las profesiones de contador y abogado, se quedan en la sospecha de que tú puedes decir que vendes libros, pero sos contador de la librería. Ah, Bueno. Bueno. Pero eso, porque a ver, Es decir, a ver. Ay, pero también puede ser capaz que también a ver, tenemos, bueno, tocaste un punto que además me involucra particularmente. La señora y yo somos socios en una librería. Ahora, es decir, no, eso no tiene, no. Además la ley tiene un Rodolfo, principio. probablemente Perdón. los que están por Zoom no escucharon bien lo que la contadora Mato preguntó, así que si podés Bien. resumir la pregunta y explicarla. No, pero general, pero para que ellos entiendan lo que estamos discutiendo. Siempre este banco, esa actividad está relacionada. Eso quedó bastante claro. ¿Quieres saber por qué será así? No. Creo que para el futuro, cuidado. Sí, claramente. La pregunta de la contadora Mato apuntaba a si esta ley, la 20.130, introducía algún cambio en la posibilidad de que un profesional desarrollara una actividad amparada por el Banco de Previsión Social. No hay ningún cambio en eso. Puede seguir como hasta hoy y puede ser vendedor de libros o puede, bueno, no sé. Y casi que esperes a estar jubilado para iniciar formalmente ser empleado dependiente o unipersonal para ser vendedor de libros, o es conveniente hacerlo antes de No. es independiente. No, es independiente. Sí, la ley tiene en este capítulo un artículo que es un principio general que está redactado. Sí, yo digo por el espíritu de la ley, Claro. Esto no puede ser, Sí. no puede hacer. Sí, Porque la idea el artículo 194 dice: la persona mayor tiene el derecho al trabajo digno y decente.
y en la igualdad de oportunidades y de trato respecto de los otros trabajadores, sea cual fuera su edad. Exacto, ese es el Como que principio. trabajar es un derecho humano, digamos. ¿Ah? Declárase de interés general habilitar opciones para que las personas mayores puedan mantener actividad económica a tiempo completo o parcial, en carácter dependiente o de no dependiente, sin perjuicio del goce de prestaciones jubilatorias. Esto es como una declaración de principios, ¿tá? que debe inspirar las soluciones concretas cuando aparezcan dudas, ¿verdad? ¿Ah? Es decir, el caso de la caja de profesionales a veces tiene zonas muy grises, donde... Y bueno, pero tendrá que, bueno, a ver, o nosotros o ellos demostrar que no sos el contador de la librería, ¿no? Y claro, y eso, y la caja es muy razonable también en eso, ¿no? Conozco muchos casos donde dice, bueno, pero a ver, ¿y qué hace usted? Y yo qué sé qué, y bueno. Lo que pasa es que a veces puede llegar a ser difícil demostrar, porque son todos trabajos un poco... Sí, sí, que transitan. Claro, sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces, pero también puede llegar a situaciones... Sí, sí, se da mucho entre abogacía y escribanía. Sí, que allí hay un... Entonces me quedó esa, que comprendo que es difícil para ambas partes demostrar porque hay poca demostración de elaboración, es decir... Sí, sí, sí. muchas gracias. Bien. Tengo otra pregunta que ya algo habías dicho, Rodolfo. Si bien se planteaba promediar los 25 años, al final se dejó en 20. ¿Qué implica ese cambio y si es indiferente? 0,3 del PIB en 40 años, dentro de 40 años. Es un cambio que hubiera sido mejor no hacerlo, en mi opinión. Es decir, porque, bueno, era mejor ir hacia los 25. Es decir, no hay casi ningún país que tenga una trayectoria demográfica como la nuestra, que promedie menos de 25 años. España promedia 25, Francia promedia 25, en el Uruguay los escribanos promedian 30, pero bueno, allí hubo un planteo, digamos que después de idas y venidas, negociaciones, se acordó en 20 y obviamente es una situación mucho mejor que la que tenemos hoy, porque hay muchos sectores que pasan de 5 años a promediar 20 y eso es un cambio importante. Muy bien. Otra pregunta, esta va con respecto a los ingresos, por más que se habló de que hay contribuciones e impuestos. Dice, se decidió aumentar los años para calcular el promedio, se bajó la tasa de reemplazo y se aumenta la edad de retiro. Todos temas vinculados al aportante. ¿No se evalúa buscar otra fuente de ingreso? Bien. Ahí tenemos un punto bien importante del diagnóstico. ¿Dónde está el problema? ¿El problema es que hay un déficit o el problema es la trayectoria que está teniendo el nivel de gasto? Los dos temas son relevantes, pero es mucho más relevante el segundo. La trayectoria del nivel del gasto es para cohortes cada vez más chicos de trabajadores una exigencia de productividad inapropiada para una sociedad integrada de jóvenes y mayores. El problema es el nivel de gasto y la trayectoria del gasto. Si nosotros le ponemos a este sistema más recursos, solo agravamos el problema. Hoy leía unas declaraciones del expresidente Mujica y voy a tratar de no hacer un comentario de tipo político, pero que creo que hacen precisamente esa diferencia. Él hablaba de que al sistema había que ponerle más leche de vaca Jersey, leche polenta. Y yo creo que tiene razón de que al sistema de protección social hay que ponerle más leche de vaca Jersey. Pero no es en el sistema previsional. Es en el sistema de cuidados, sin duda. El sistema de cuidados es un enorme desafío para el Uruguay de las próximas décadas. Es decir, familias cada vez más chicas, 1 hijo y medio por familia, 2 hijos, en algún caso de las personas ya mayores. Vivimos cada vez más y necesariamente Uruguay va a tener que desarrollar un sistema de cuidados como el que hoy no tiene. La cobertura del sistema de cuidados en el Uruguay para mayores es del orden de un 5% de la demanda de cuidados.
En países con similar trayectoria demográfica, el nivel de gasto en cuidados está en el eje de 2 puntos del PIB. Es enorme. El nuestro es irrelevante, no existe. Y el otro gran desafío del sistema de cuidados es facilitar la integración al mercado de trabajo en condiciones adecuadas de la mujer, que ya se ha venido dando mucho, bueno, como muchos de ustedes son, digamos, protagonistas, pero que todavía hay una brecha, digamos, de incorporación al mercado de trabajo. Ponerle más recursos a este sistema previsional es una mala decisión de política. Hubiera sido una mala decisión de política. Agravaba el problema en lugar de solucionarlo. Muy bien. Creo que fui claro. Fue claro. La posición está clara. No será compartida. No sé pero... si todos la comparten, pero bueno. Otro tema que consultaron es que no ven en la reforma, esto también yo lo pienso como un tema muy complejo de futuro, los cambios tecnológicos con pérdida de empleos, que en realidad hay sustitución de mano de obra por nuevas tecnologías, con un avance muy grande y que no alcanza con recapacitar o capacitar nuevamente a todos, porque realmente se está perdiendo mano de obra y la Unión Europea ha hecho algunos comentarios al respecto, se está estudiando el tema. Sí. Y aquí nosotros estamos solucionando lo que tenemos hoy, pero no estamos viendo de futuro si sigue disminuyendo a su vez la masa de trabajadores. Bueno, tú sabes que yo diría que sí y que no. Estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Quienes tengan oportunidad de leer el informe de diagnóstico y también el informe de recomendaciones, van a ver que hay un largo detenimiento en ese tema, el trabajo del futuro. Pero un largo detenimiento. Es decir, en ese tema y en otro, que es la heterogeneidad en la esperanza de vida. Desde con algún colega del mundo académico decía, bueno, pero no dice nada del futuro del trabajo. Bueno, yo creo que sí dice. Dice en que desestima las ideas que estuvieron planteadas de incrementar tiempo de trabajo para generar derecho jubilatorio. Es decir, no sabemos cómo va a ser el mundo del trabajo, ¿no? Tenemos presunciones que todavía están lejos de que uno pueda decir, este es el camino. Piensa, digamos, la gente que ha escrito sobre esto, que va a ser un trabajo más fragmentario, donde no va a haber una división tan tajante entre un periodo de estudio hasta los 25 años, un periodo de trabajo hasta los 60, 65 y un periodo de retiro, que vamos a tener fronteras más lábiles entre formación, trabajo, retiro, etc. La ley, con la flexibilidad que tiene, facilita y permite todo eso, ¿no? Pero hay que estar mirando lo que ocurre. Hoy podemos decir que la revolución industrial, sin duda, fue un enorme avance para la humanidad. Pero el punto es que siempre hay en las transiciones ganadores y perdedores. La revolución industrial pasaron 3 generaciones hasta que los resultados se empezaron a masificar. Pero tenemos trabajo infantil, pobreza urbana, miseria, ¿no? Es decir, pensemos en Londres en la época de la Revolución Industrial. La creación de trabajo con tecnología va a estar y probablemente haya destrucción y creación. ¿Van a coincidir las velocidades? Eso no lo sabemos, ¿no? Creo que lo que hay que tener es un foco y una atención en el punto. Y si hubiera habido una idea, una sola idea de cualquiera, para decir, esta es una forma razonable de contemplar el futuro del trabajo en la reforma, lo hubiéramos tomado. No la hubo. Lo único que uno podría decir es que es obligatorio que haya un seguimiento. Exacto. Porque no, yo creo que no estamos en condiciones. Sinceramente, no creo. Y esto No sabríamos qué hacer para contemplar eso. No,
Está claro, yo lo que creo es que sinceramente va a haber una... Hay que estar atento, pero... También hacemos cuestionarios para nada que lo técnico, pero en esta, si no recuerdo mal, en la competencia de la agencia reguladora Sí. también está como función el proponer ajustes y Correcto. podría perfectamente ser este uno de los problemas, porque creo que no estamos en capacidad de decir hagamos esto, porque de verdad no lo sabemos. Yo, por lo menos en mi experiencia laboral, lo veo que lo pone, hay realmente una incertidumbre y hay una preocupación, no solo en el Uruguay, sino me consta que en el mundo del norte hay mucha. Por lo tanto, es una preocupación mundial. Sí, sí, no, yo no apuntaba a una crítica. Uf, Claro. bueno, Yo lo que apuntaba es, como también está diciendo, además de la brecha educativa, el tema de que por más que se recicle la gente, hay una preocupación mundial que es lógica de que habría una sustitución de trabajo por las máquinas, por robots, sí, etc. sí. Que por más que haya una aceleración y yo pueda reciclarme y entrar en otra actividad, va a ser difícil y como que se espera que un montón de actividades que hoy el ser humano hace, de esfuerzo, etcétera, sean hechas por máquinas, que es un beneficio para que el humano no tenga que levantar 300 kilos, pero también va a generar algunos problemas, no va a ser tan fácil. Comparto totalmente que es un enorme desafío. Tiene razón la contadora Mato cuando dice que eso está dentro de las competencias de la agencia, el seguimiento. La agencia tiene competencias en velar por la sustentabilidad del sistema, en velar que no pase lo de caja de profesionales más, que no pase lo de bancaria, tiene competencias en velar por que no se agrave lo del BPS, en velar por la cobertura, la suficiencia, por un buen diseño, ¿verdad? Bueno, es una institucionalidad realmente muy importante que se crea y claramente el tema de la forma en que vamos y van a trabajar los futuros habitantes de esta tierra es algo que va a haber que estarlo mirando sin entrar en la brecha educativa que bueno, ese es otro desafío gigantesco. Aquí hay algunas preguntas, y son las últimas que hay. Por ejemplo, bueno, acá hablan de quienes aportamos simultáneamente más de una caja, ejemplo profesional, industria y comercio, si algo cambia, cómo afecta otra que similar, cómo afecta a los que tenemos servicios simultáneos, dependiente e independiente. Hasta ahora íbamos a tener 2 jubilaciones, un profesional con 15 años de aporte a la caja profesional. Déjame ir con eso. Eso no cambia, ¿verdad? Quien hoy depende un poco también cuál sea la situación concreta, pero pensemos, es decir, una persona que está ya integrada hoy en el mercado de trabajo va a mantener, tiene 2 actividades, pero aporta 2 cajas, va a tener 2 jubilaciones. Alguien que ingrese en el futuro, también. Las 2 las va a tener en sistema mixto, ¿no? Pero las va a seguir teniendo. Eso no cambia. Bien, perfecto. Había algo más al final que se me escapó. Sí, un profesional con 15 años de aporte a la caja profesional y llega a los 70, sigue teniendo derecho a la jubilación de la caja profesional. Bien, en el anteproyecto de la caja sigue siendo así. Eso habrá que ver cómo Sí, termina sí, sigue siendo siendo el el texto. Y acá hay alguien que, bueno, si la administra la caja profesional, la administra el BPC, ¿sí? Si la caja termina teniendo dificultades y entonces pasar a administrar BPS, sí va a recibir 2 jubilaciones, o sea, No lo sé. Pero eso es... Esa es una futurología. hipótesis que hasta el momento no está planteado que desaparezca la caja profesional. Hoy por hoy podemos decir que los distintos institutos van a seguir, simplemente van a administrar un sistema igualitario. Exacto. Bien, yo no tengo más preguntas. ¿Cómo? Bueno, si no se hace lo que hay que hacer, ¿no? Claro. Sí, sí. Porque, a ver, yo tengo una posición que creo que tiene un fundamento en lo que hemos visto en la realidad de los órganos de dirección de algunas cajas, la caja de profesionales especialmente. Los directores han tenido una actuación
que tiene bastante responsabilidad con la situación que tiene la caja. Porque esto no brotó de la noche a la mañana, no fue un cataclismo. Esto es algo que vino ocurriendo durante muchísimos años, ¿verdad? Y bueno, allí hay un problema de gobernanza fuerte. ¿Cuál es el incentivo que tiene para tomar medidas complejas, probablemente no populares? ¿Quién depende del voto de esas personas para ser electos? Y su salario. Ese forma de gobierno es parte del problema. Claro, es decir, la gran incógnita va a ser la gobernanza de esos institutos una vez que se investigue cómo ven con el. Bueno, por lo pronto la que ha tenido, a ver, si uno lo mira con cierta espíritu comparativo, la mejor gobernanza ha sido la de la caja notarial, que más allá de que no ha logrado revertir una situación compleja desde el punto de vista demográfico de la propia caja y demás, ha tomado medidas de manera oportuna. Que también es parte del problema, porque ya, no digo que haya agotado, pero avanzó mucho en las medidas que tenía que tomar. Diríamos, hizo muy bien los deberes, y pese a haber hecho bien los deberes, no logró enderezar la situación. Hoy tiene una edad normal de retiro de 65 años. Promedia 30 mejores años. No ajusta por salario, ajusta por IPC, el sueldo básico. Hizo una reforma en el 2019. Ha tenido una gobernanza que yo creo que destaca en el contexto. La nuestra caja creo que está en el otro extremo. Sí. Dime, sí. Ahí hay un también, la ley pone, digamos, cese de la nominación en todos los directorios de la caja. Y de un puesto de su vigencia. La única rentada es la caja de profesionales. Sí. Y se dispone que pasa a ser honoraria a partir del próximo directorio. Sí, sí. Eso restringe también todo el tema. Tal vez sí, tal vez no. Sí, formar parte del directorio también implicaba un ingreso importante. Capaz que parte del problema, no sé. Es un tema bien complicado, ¿verdad? Porque yo soy de los que soy partidario de que toda actividad debe ser remunerada. Esta también, claramente, soy partidario de eso. Sin embargo, acá hay bastante evidencia de que la dependencia del voto popular, llamémosle, ha sido una condición compleja para lograr un buen gobierno de la caja. Para tomar medidas en el momento que había que tomarlas, y la caja no tuvo la capacidad de hacerlo. Pero si te das en cuenta que ese 10% se reparte de varias opciones, es decir, que estén ahí de todo, representan actitudes. Sí, tengo a Laura y después a Claudio. Laura. Sí, claro. Tengo uno de mis hijos. Es el que habla de la fuente de recursos para el cumplimiento del régimen de solidaridad básica internacional. Porque, a ver, creo que acá tengo como Lo tenemos acá. Sí, es el que. Esa es la de memoria. No creas, mira que ando Acá, con el gesto. No, habla de los cuáles son los regímenes de solidaridad. Que se refiere a todas las entidades provisionales. Los requisitos antes de afiliación. Y bueno, habla de la profesional, personales, otros delitos de relaciones coactivas, de capital acumulado. Se habla de financiamiento de la transición, el tema del ahorro. Y preciso que dice otras partidas compensatorias presupuestarias por ley que pudieran corresponder recursos previstos en leyes especiales. Es una norma residual, ¿verdad? Es una norma residual, sí. Bueno, es decir, habrá que ver si hay partidas presupuestales que se asignen a las cajas y si hay, digamos,
otros recursos que le den leyes especiales. Acá hay algunos que se asignan a BPS. Por ejemplo, BPS va a recibir una partida presupuestal que compense las exoneraciones de aporte. ¿Eso es lo ideal? No, lo ideal es revisarlas y ahí va a haber una comisión. Pero tampoco es razonable que el Parlamento apruebe exoneraciones de aporte y después le carguen, bueno, la culpa es de BPS. No, a ver, si usted me aprueba una exoneración de aporte, compénsemelo. Desde el punto de vista de caja del ministerio, es lo mismo, ¿verdad? Asistencia financiera. Sí, sí. Eso está en la Constitución y es indudable. Sí, sí, cabe. Claro. Claudio. Sí, Rodolfo, con dos preguntas. Como tú bien dijiste, el tema de los directores que registraron al productivo en la casa profesionales han tenido responsabilidad en su trabajo. Entonces, sin embargo, uno que está de este lado, la responsabilidad dice, pero esta gente no tiene responsabilidad, el Estado no tiene responsabilidad. Entonces, al momento de sacar, de hacer el esfuerzo, el Estado, vos entendés que no debería hacer un esfuerzo para, digamos, porque en definitiva fue responsable también en no controlar como se debió haber controlado. Esa es una pregunta. Y el tema de guías, ¿tú ves que es posible que también en definitiva los que están jubilados se les cambiaron las reglas de juego en definitiva? Primero con el IAS y ahora con un probable segundo impuesto. Entonces, como que acá hay muchas injusticias que los que aportaron, pagaron sus aportes 40 años, como pagaste vos, pagué yo, todo el mundo, pagaron todos sus impuestos y ahora le reducen los ingresos y no pueden hacer nada de jubilaciones que no son, a ver, jubilaciones que, pues un profesional en definitiva, digamos, tiene una trayectoria y apostó a un ingreso que no es de rico, pero que ahora va a recibir, como pinta la cosa, bastante menos. O sea, es un panorama muy tétrico realmente. Sí, a ver, Yo quiero seguir siendo crítico de la caja profesional, pero para mí es una vergüenza nacional y no solo de los es de la profesión. Porque yo acá participé y hace como 6, 7 años, la gente tampoco la profesión se murió adecuadamente. Es decir, pero yo no tuve respuesta de cuál es la fiscalización. ¿A dónde nosotros no fiscalizamos? Todas las profesiones sabemos que subaportan o no aportan a sus impuestos y después le pedimos recursos a los impuestos para que no estoy defendiendo a nadie, no quiero para nada hablar de política. La verdad que es una desestructura estructural en la que todos financiamos, profesionales, gremios, Estado, población en general. ¿Y de quiénes? De los más instruidos, porque es insólito. Esto pasa en la cátedra donde se escriben las leyes, porque ahí están los abogados, es insólito, para mí es una vergüenza nacional. Siento avergonzada de que esto haya ocurrido en la carta de jubilaciones profesionales. Discúlpenme, capaz que me hacen una cruz porque yo me tengo que hacer. Es la realidad. No, pero tienes tu derecho a jubilarte y a opinar también. Claro, a ver, yo soy... Ni de un solo gobierno. Incluso de los políticos, que bajaron la categoría 4 a la segunda. Hay una desestructura, una desfinanciación estructural que no se precisa ser matemático, ni se precisa ser político de ningún partido para darse cuenta que los números no daban. Creo que hay un desafío enorme con la caja de profesionales. Creo que todo el esquema de financiamiento de beneficios tiene que ser revisado. Hoy hablábamos
más temprano con la directiva, antes de iniciar la actividad. El aporte nuestro es un 16,5 sobre un ficto. Bancaria en el otro extremo pagan los trabajadores de los bancos 17,5 y los bancos 25 y pico. Está, poder de mercado, podemos decir, ¿verdad? Es decir, que ahora, no supimos, me parece, los profesionales, y que hay responsabilidades, me parece claro, ¿verdad? Allí el Poder Ejecutivo tiene 2 representantes desde siempre. Sí, es verdad. Sí. Estamos olvidando del pasado. A ver, Jack, vamos a dejar que Saldain le responda a Claudio y después No. la pregunta y cerramos. A ver, si yo entiendo bien la pregunta de Claudio, es si se podrían asignar a la caja de profesionales recursos del IAS. El IAS es un sustitutivo del IRPF, ¿verdad? Es decir, los más veteranos recordamos la historia y en verdad son fondos fiscales. La pregunta de fondo es si es razonable hacer el salvataje de la caja con fondos fiscales. Bueno, yo tengo mucha duda de que eso sea razonable. Es decir, yo creo que en un contexto general, donde la caja pase a tener un régimen común, como es el camino en el que vamos, yo creo que tiene que haber una solución para la caja. ¿Ah? Es decir, pero me parece que no se la puede pensar aisladamente y como si asignar el IAS, que va a tener otra rebaja ahora en la rendición de cuentas, sea el camino, ¿verdad? Es decir, creo que fondos públicos va a tener que haber. Me consta que eso no es fácil a nivel del gobierno, porque bueno, no está dentro de las prioridades, pero es un problema que va a haber que resolverlo y también para bancaria, ¿no? Bancaria tiene un problema de insolvencia antes del fin de año. Insolvencia. Es decir, que allí habrá que ver si son fondos públicos o si se recurre a la prestación complementaria patronal, que es un tributo, un impuesto, ¿no? El que pagan bancos, aseguradoras, que tiene su peso en el mercado, porque encarece el crédito, naturalmente, y porque cada vez que pagamos el seguro de un auto, el banco de seguros tiene, la aseguradora que sea, Porto, Sura, la que fuera, tiene que pagar un impuesto destinado a caja bancaria. ¿Es razonable? A veces se lo ha tratado de disimular como que es un impuesto a la incorporación tecnológica. No. La principal materia grabada de eso son las transferencias de los saldos acumulados por las personas en su cuenta de ahorro personal cuando va a comprar la renta vitalicia en el banco de seguros. Está muy lejos de ser un impuesto de eso que impacte en la tecnología. Va por otro lado. Vamos con otras preguntas. Gracias. Jack. No, es decir, dando un tema que sé que estaba fuera, pero parte de la preocupación que da que sí. Antes estaba contando, sí, ha transcurrido el tiempo, es decir, mucho tiempo nuevo, digamos, es decir, existe incertidumbre con los principales protagonistas, que es lo que tiene, porque no está claro era el Samartasco, ¿no? ¿Qué es lo que quiere efectivamente? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué? Porque si seguiremos con parches o empezaremos realmente a estudiar una reforma estructural de fondo, que capaz que no soluciona todo, es decir, avanza en la unificación del sistema de previsión social. Jack, yo no estoy en condiciones de responder esa pregunta. No integro el Poder Ejecutivo. Sí. Tuve un rol de consultor y asesoramiento en la reforma que terminó en la 20.130, pero no trabajo ni para el Ministerio de Economía ni de Trabajo. Esa es una pregunta para los ministros competentes. Sí, lo entiendo, sí.
digamos, las hago en el sentido de que, digamos, también, si quiere, atiende. Sí, pero no, yo estaría introduciéndome en un área donde no tengo ninguna competencia. En todo lo anterior, durante el proceso que terminó con la 20.130, claramente tuve un rol de coordinador de ese proceso, pero no en estas dos reformas que están pendientes. Creo que no debo intervenir en eso porque no está dentro de del encargo que tuve, ¿verdad? Bien, tenemos a Sol aquí. Yo le agradezco a Rodolfo, pero vamos a darle la palabra a la contadora Andrade para que cierre el evento. En Durazno, ¿no? Desde Durazno, desde el centro del país. Y acá estamos, en Durazno. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que ha sido muy importante todo lo que nos has comentado y bueno, seguiremos analizándolo una vez que tengamos el material. Supongo que a todos estamos con ganas de leer ese material para repasar cada una de las cosas que hoy se han dicho, que como asesores, no solamente como aportantes, sino también como asesores, para nosotros es fundamental tener esta información de calidad. Y con respecto a la caja profesional, sin duda era un tema que bueno, como tú sabrás, tenemos nuestras inquietudes y bueno, y sí, si bien la gobernanza, que fue lo que el doctor resaltó, es entendible, también es entendible que hay un colectivo atrás que aportó obligatoriamente por un sistema y que de última tampoco puede ser el que pague todas las consecuencias. Por eso nosotros fuimos bastante, creo que objetivos en el acta de nuestra Asamblea Soberana que tuvimos y bueno, y me gustaría que Jorge, que está ahí, pudiera compartir con el doctor cuál fue la resolución de esa Asamblea, que seguramente ya la conozca, pero que bueno, que va a ser el camino que también entendemos que tenemos que seguir, por lo menos golpeando puertas, porque si bien entendemos que el sistema previsional tiene que tener una transformación, eso creo que todos estamos conscientes y que la caja en su gobernanza y en más tiene que haber una modificación, también entendemos que necesitamos garantías a largo plazo y que no puede ser que hoy en día nos estén, o por lo menos nos estén ofreciendo parches que no nos aseguran una viabilidad, pero tampoco nos dan la certeza de cuál va a ser el camino que va a seguir nuestra caja profesional, si es que tiene un camino a futuro. Entonces, de ese lado, disculpas, porque sé que bueno, que realmente estamos todos bastante preocupados por una lógica, hemos trabajado arduamente con este tema y bueno, queremos poder llegar a generar soluciones que realmente, digo, acá todos entendemos que nos va a costar a todos, pero que sean dentro de lo que es lo más justo posible para un colectivo que realmente es un colectivo que es un trabajador más, ¿no? Los profesionales somos trabajadores como cualquiera, y bueno, generamos nuestro propio trabajo, pero cumplimos con nuestras obligaciones como nos mandan, y como bien escuché por ahí, se escucha feo, la verdad, las preguntas de la audiencia, no se escucha bien a los que estamos por Zoom, pero lo que pude escuchar, conociendo también un poco las personas que hablaban, lo que podían estar preguntando, también entendemos que hubo una responsabilidad del Estado en el sentido de que el Estado no dejó de conocer durante todos estos años la situación que estaba atravesando la caja y cuál era en definitiva el problema que tenía estructural. Entonces, de ese lado, bueno, apelamos a que nuestros políticos realmente piensen y generen soluciones que nos satisfagan a todos, pero sobre todo que nos den garantías y certezas, porque es lo que uno necesita, ¿no? Para poder vivir en paz y trabajar tranquilos y saber, bueno, proyectar hacia un futuro que todos necesitamos y que, como tú bien dijiste, la vida, por suerte, tenemos mayor expectativa de vida, pero eso también nos implica, como contadores que somos, tener mayores previsiones de cuál va a ser nuestra vejez. Agradezco muchísimo la verdad, la prontitud en que pudimos organizar este evento, siempre esa disposición que realmente destacamos del doctor Saldain. Y bueno, y esta casa está con las puertas abiertas para cualquier debate que entienda oportuno, porque nuestro colectivo tiene ganas de trabajar
y de estar ahí y de seguir golpeando todas las puertas que hayan que golpear para justamente lograr esto que le comentaba hoy. Así que muchas gracias y muchas gracias a todos los que participaron y a los que están ahí hoy presentes. Gracias, Sol. No, simplemente para cerrar, lo que comentamos es lo siguiente. Nosotros recibimos un informe, tenemos el colegio, yo discrepo cuando se dice que el colegio no hizo cosas. El colegio trabajó mucho y discutió muchas veces. Lo que sucede es que muchos planteos que se plantearon soluciones y después la gobernanza de la caja dejó mucho que desear y deja mucho que desear, y entonces mismo se había hecho un proyecto de reforma por allá por el 2017 que nunca se presentó al Poder Ejecutivo. Pero, y estoy defendiendo la trayectoria del colegio cuando yo no pertenecía a la comisión directiva. Con respecto al último proyecto Ley Express que se había presentado, la comisión que nosotros formamos dentro del colegio, que analizó y había hecho unas propuestas de reforma también que se había presentado al Ministerio de Trabajo y a la directiva de la Caja de Jubilaciones, que después no la tomó en consideración todo lo que se proponía. El Instituto de Estadísticas de la Facultad hizo un análisis de cuál sería el impacto de la reforma que se estaba proponiendo y con mucho entusiasmo llegaba a la vida de la Caja 2028. O sea que en realidad no era una solución definitiva. Y entonces la resolución de la Asamblea fue que rechazaba ese proyecto porque entendía que no era una solución a largo plazo. Y además, una preocupación que a nosotros nos han transmitido muchos profesionales jóvenes es justamente eso, el ambiente en general de que la caja no tiene vida o una vida más o menos esperable, o que tiene mucho riesgo, y además una ley express que nos dice que va a durar 3 años más, haciendo aumento de aportes y todo, y no da nada. Está generando que muchos profesionales no quieran aportar, y eso aumenta nuestra preocupación con respecto al futuro de la Caja, que entendemos que es un instituto salvable, que es un instituto bueno, obviamente que habrá que corregir, y bueno, la gobernanza ha sido realmente muy mala, nunca se ponen de acuerdo, la forma de elegir a los profesionales que la dirigen es muy compleja, y es indudable que el Poder Ejecutivo de distintas administraciones ha estado allí y tampoco ha logrado obtener un resultado, ni se han podido poner de acuerdo, ni se han podido ponerse de acuerdo en temas básicos. Es decir, mismo la ley Express fue por mayoría. O sea, estamos en un problema grave y no se logra ninguna propuesta despojada de intereses políticos dentro de la caja, digamos. Entonces, esa es nuestra preocupación, y creo que Rodolfo también la comparte, porque creo que es un problema que todos vemos de esa manera. Así que agradecerle muchísimo a Rodolfo la presencia, la buena disposición que tiene. Hace poquito se aprobó la ley, como decía Sol, y ya está aquí dispuesto a ayudar y a compartir sus conocimientos. Yo participé del conversatorio que se hizo en la universidad a través de Zoom, porque estaba engripado. Fue muy bueno, así que realmente creo que somos los segundos o terceros que debemos estar ahí comunicando, y bueno, agradecerles a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo creo que sin ser funcionario público, cuando uno cumple una función pública como la que implicó este trabajo y este producto, es parte de la carga que uno tiene que tomar, el conversar, el hablar, el tratar de explicar, el de pronto, bueno, entender que, opa, esto capaz que se pudo haber hecho distinto. Bueno, creo que corresponde felicitarlos a ustedes por estar siempre a la vanguardia tratando de, bueno, encarar los temas de interés social, colectivos y del gremio, obviamente. Muchas gracias. Gracias.